Antes que nada, daros la bienvenida y decirles que yo en lo personal me siento muy emocionada de la actividad que vamos a comenzar ahora. Es una actividad un poco, la hemos llamado entre nosotros, no lo pusimos en el cartel, pero entre nosotros la llamamos actividad post-Shavuot. O sea, acabamos de pasar por la festividad de Shavuot, uno de sus elementos centrales es el tema de la entrega de la Torá y cuyo personaje, si podemos decirlo así, central es la figura de Ruth y el proceso de Ruth de adopción del judaísmo. Por eso decidimos que enganchándonos con Shavuot y con Ruth, quisimos hacer esta actividad para poder hablar de un fenómeno muy interesante, que es el fenómeno de las comunidades judías emergentes, que para muchos de ustedes seguramente sea un concepto que no conozcáis, otros sí, otros no, pero en general es un tema que nosotros sentimos, nosotros y nosotras sentimos que no tiene la suficiente visibilidad y que es importante tratar de llevar este tema más al público para que el público lo conozca. Paradójicamente es de esos temas que quienes están adentro del tema hablan mucho, pero los demás tienen como una nebulosa, en el mejor de los casos, en el peor de los casos tienen preconceptos y prejuicios. Entonces vamos a tratar un poco de ir aclarando esos temas. Y para hacerlo vamos a hacer lo siguiente, vamos a contar con la presencia de una exposición de carácter teórico que enseguida vamos a presentar a nuestro exponente y luego vamos a escuchar también dos testimonios, que ya les advierto que van a ser breves, porque podríamos estar también días enteros escuchando el testimonio de vida de las dos compañeras que nos acompañan. Entonces, primero voy a presentar al doctor Eduardo Torres, que va a ser quien va a abrir, y luego a las compañeras que van a hablar cuando les toque. Esta actividad tenemos el gusto de contar con el apoyo de Shavei Israel, con el apoyo de Amilat, que es la Asociación de Investigadores del Judaísmo Latinoamericano aquí en Israel. Shavei Israel, para quien no lo sabe, es una institución que se dedica y apoya todo el área que tiene que ver con los procesos de retorno al judaísmo. Y la tercera institución que nos está apoyando es el Departamento de Fomento de Aliyá de la Organización Sionista Mundial. Así que nos sentimos en muy grata compañía y esperemos que podamos llegar de esta manera a cuanta más gente mejor. Lo estamos, como comenté antes, transmitiendo en vivo en Facebook. Eso les digo porque siempre hay alguien que después pregunta cosas que no quieren que salgan al público, así que ténganlo en cuenta. Bien, el doctor Eduardo Torres, en primer lugar, es un gran amigo personal y un gran amigo de mujer y judaísmo, que creo que eso es importante, porque su participación y su preocupación por el tema femenino siempre ha sido, ha sido constante y coherente. Y ustedes saben que en general en Mujer y Judaísmo no participan muchos exponentes hombres, pero esta vez decidimos traerlo a Eduardo, no solo porque es un amigo, sino porque es tal vez uno de los mayores expertos en este tema. Eduardo hizo su maestría en la Universidad de La Habana, en Cuba, de donde procede él de manera personal. Hizo su doctorado en filosofía en la Universidad Hebrea de Jerusalén, aquí en Israel. Es miembro de Amilat, de la Asociación de Investigadores del Judaísmo Latinoamericano aquí en Israel, y se ha dedicado y se dedica tanto a la enseñanza como a la investigación, y el área específica de su investigación es todo lo que tiene que ver, y enseguida lo vamos a escuchar, con esto que vamos a hablar hoy, que son las comunidades judías emergentes. Eduardo va a comenzar
Y lo que les voy a pedir, si alguien tiene alguna duda o quiere hacer alguna pregunta, les voy a pedir que lo pongan en el chat. Alisa, que está aquí con nosotros, haznos señas, Alisa. En algún momento, cuando yo detenga, cuando terminemos, digamos, la exposición, Alisa va a recuperar las preguntas del chat y vamos a poder también preguntar todo lo que sintamos pertinente a Eduardo antes de pasar a los testimonios. Entonces, ahora sí, si les parece bien, Eduardo, la palabra es tuya, solo abre el micrófono para que podamos escucharte y podamos comenzar. Adelante, por favor, un gusto. Muchísimas gracias, Ethel, por volver a estar aquí en Mujer y Judaísmo, en esta casa, que nunca mejor para hablar de un tema como precisamente de las comunidades judías emergentes y del tema del retorno en el judaísmo. Específicamente, el tema y mi acercamiento viene por mi participación en la organización Chave Israel, en un aula de conversión donde la realidad y la problemática de estos grupos que se inician en su apego a la identidad judía fue una de las motivaciones para hacer mi doctorado precisamente en la Universidad Hebrea sobre el tema de retorno o entrada primordial en el judaísmo. En segundo lugar, esta problemática que es un tema también que atañe a las instituciones judías que atienden a la política del pueblo judío, y recientemente se terminó un servicio en esta temática. A partir de estas premisas, la presentación de comunidades emergentes latinas, un viaje de vuelta, significa, por una parte, no solamente una vuelta a la historia o al retorno de estas personas o de estos grupos o de su identificación con el judaísmo, sino también una vuelta a nosotros mismos, que yo pienso que una de las cosas que me interesaría compartir con ustedes respecto a nuestra propia mirada en este tema. Y por eso traigo como figura central la figura, en primer lugar, de una mujer, de Elizabeth Telles, que es la presidenta de la comunidad israelita mexicana de la colonia de Venta Prieta, que es una de las comunidades judías emergentes pioneras que nació en México en la década de 1920. La próxima. En este sentido, los hallazgos más importantes que nosotros podemos encontrar en estas identidades de estos judíos, que yo los denomino judíos emergentes de Israel, y como ustedes pueden apreciar en la imagen, en primer lugar, que esta imagen retrata a inmigrantes que provienen no solamente de América Latina, sino también de Italia, de Portugal y de España, y que es además un tema y un fenómeno que también se expresa en otras latitudes, como en Asia y en África. Estos grupos, como ustedes pueden ver en su entrada a Israel, que se produce inmediatamente después de la creación del Estado de Israel, están distribuidos en los diferentes asentamientos. Una de las características, no, ahí se te queda, se pueden ver que en la imagen anterior cómo pertenecen, están distribuidos en los diferentes asentamientos de Israel, o sea, un Moshaf, un Yishuv, y además de eso, ellos, la mayoría de ellos, como ustedes pueden ver, se definen a partir del lugar de origen, es decir, de Belmonte, de San Nicandro o de Venta Prieta. Ya. La próxima. En ese sentido, una de las problemáticas y de los retos y problemas que de hecho marcó mi acercamiento en el tema fue la situación de la concentración espacial de esta y de la discriminación étnica
de estas comunidades, de estas personas, tanto en sus lugares de orígenes como de inmigración. El hecho de que estas comunidades y estas personas no forman parte de la vida comunitaria y organizada de los judíos alrededor del mundo y que resultan preteridos en las propias fuentes y de hecho por eso esa es la problemática del poco conocimiento, porque no está dentro de las fuentes, ni de las fuentes del judaísmo contemporáneo, ni tampoco aparecen en las historias nacionales o regionales de sus países de origen. Consecuentemente también la propia identificación que se ha hecho de estos grupos han sido en función a veces de publicidad y de categorizaciones que no reflejan realmente la procedencia y la identidad, como el caso de categorías como indios judíos o como judíos de la Cinca. Y también porque muchas veces su construcción de memoria no responde a las pertenencias que se le han asignado. En este caso, una de las problemáticas en la próxima demográfica que tiene es que, y de los retos, es que su demografía es muy difícil de determinar y que por tanto requiere de estudios sociodemográficos profundos. Yo he querido traer aquí como imagen las nuevas historias de vida de Ruth, los llamo yo caminos y viajes, en el sentido de estas mujeres cuyas imágenes ustedes pueden ver que abarcan el espectro de diferentes partes del continente latinoamericano, desde el Amazonas, Veracruz, San Cristóbal en Venezuela, o Trujillo en Perú, y que han sido protagonistas de los procesos y de los pasajes rituales de migración, conversión e integración en la sociedad israelí. Y esto es uno de los resultados de la propia investigación y por lo que de alguna manera representan la participación en estos espacios de organización e identificación con la identidad judía. Una de las cosas que nosotros podemos decir en este sentido es que una de las características específicamente que nosotros podemos observar es en estas mujeres y en estas comunidades es la diversidad de sustratos étnicos que se dan dentro de sus historias de vida y que factores como la migración resultan fundamentales para entender los caminos y los viajes de identificación que ellas hacen y de las búsquedas de ese pasado que se cruzan en muchos sentidos con otras historias regionales en los lugares de origen. Además de estas mujeres, la próxima, yo expongo también la importancia en la próxima imagen, que además del valor de estas mujeres que han sido fundadoras de asentamientos como Nofei Prat, o han ejercido el liderazgo en función de la migración y de la propia integración y de las propias organizaciones migratorias, también como el caso de estas 12 jóvenes, Dina Salvia, que participó, que cayó en cumplimiento o sea, como un soldado en el ejército en una misión, o de Yemima Mosquera de Ecuador, que también fue víctima de un ataque terrorista. Yo creo que desde ese punto de vista, este espacio de mujeres y judaísmo, y aprovechando el contexto de la historia, también sirven como un homenaje y una forma de ver la percepción en el modo de que también ellas forman parte de la historia del pueblo de Israel y del apego, en definitiva, al camino del pueblo judío. En la próxima imagen, nosotros podemos ver que la magnitud de este fenómeno de comunidades judías emergentes que nacen desde finales del siglo XIX en América Latina y también a principios del siglo XX en Europa, tiene como resultado en un proceso que transcurre durante el siglo XX, finalmente los procesos de inmigración, de conversión y de aliyá en Israel. Y en ese sentido ahí
se muestran las tablas, el fenómeno de a partir de 1990, básicamente, cómo el cambio demográfico que se produce en los patrones de migraciones por países de América Latina y también de Europa, está relacionado también con el fenómeno de la conversión de estos grupos y que tienen una incidencia a partir de los lugares inmigratorios y de la propia percepción y de la realidad de estos grupos con respecto a las comunidades judías tradicionales. En la próxima podemos ver que estas comunidades emergentes latinas, a partir de los países, si ustedes pueden observar cómo se da en países como Colombia, Italia, España o Portugal. Ahí vemos que básicamente las comunidades grandes aparecen precisamente en los grandes centros urbanos de estos países, precisamente por fenómenos como la migración o fenómenos como las mejores condiciones para el desarrollo de la vida judía, porque están cerca de las comunidades judías. Sin embargo, podemos decir que este fenómeno de la historia de las comunidades emergentes parte de un proceso de comunidades que se encuentran y de poblaciones que se encuentran en lugares rurales, y de ahí se extiende. Y uno de los fenómenos que nosotros podemos observar, si nosotros miramos esta distribución de las comunidades, es que también existen, y la problemática de que estas comunidades están en lugares donde no hay comunidades judías. La próxima, en América Latina, el fenómeno de estas comunidades y de su distribución podemos también apreciarlo en el sentido de las comunidades judías y las comunidades emergentes que están situadas en lugares, en las comunidades emergentes también, como en los diferentes países, están en zonas cercanas a las comunidades judías, pero también en zonas limítrofes o zonas de frontera, y que abarcan no solamente la propia América Latina, sino bueno, que llega también hasta Estados Unidos por el fenómeno de la migración. La próxima. Una de las realidades que nosotros podemos observar en este proceso de identificación con el judaísmo y con la historia del pueblo judío de Israel se da a través de la solicitud de nacionalidad española, y nosotros podemos ver en una comparación cómo esto, que es un fenómeno actual de los últimos años, tiene un antecedente histórico, es decir, ustedes pueden apreciar a la izquierda cómo se ve que se dice en el periódico de Detroit USA News cómo las comunidades israelitas mexicanos ascienden a 50.000. Quiere decir que en ese periodo hay una identificación de poblaciones que no pertenecían a las comunidades judías tradicionales como sefaraditas, y que es parte también de la problemática de que, además de que no aparecen, o sea, que no están mencionados en libros o textos del judaísmo contemporáneo, a veces, como en los censos nacionales, como pasó en 1970 en México, se confunden con la población judía a partir de los marcadores referidos a la religión. Pero por otra parte, este propio mapa, nosotros podemos ver también que no hay una correlación entre los principales países de la población sefaradí en la actualidad, como pudiera ser Argentina, con la solicitud de nacionalidad en otros países, como pudiera ser Colombia y Venezuela. En la próxima. Acá el tema de la búsqueda de la identificación de la comunidad que es una comunidad judía emergente, o de qué es un judío emergente, está relacionado con los nuevos tipos de identificación con el judaísmo, y una tipología que en este caso se las traigo
para poder ver y comprender de que el origen de estas identidades está relacionado con una historia que tiene que ver, por una parte, con la herencia judía y la identificación étnica, pero por otra parte también con el desarrollo del cristianismo, tanto en la vertiente del catolicismo como en la vertiente del protestantismo. Así que, de hecho, ante el fenómeno actual de la identificación de diferentes identidades y comunidades de judaísmo, podemos ver cómo no tenemos tiempo para explicarla, pero sí para que ustedes puedan visualmente darse cuenta el abanico de identidades relacionadas con la identificación del judaísmo y también con el origen o con la trayectoria, el camino, el viaje a través del cual estas personas, parte de ellas, llegaron a la identificación con el pueblo judío y de hecho a los procesos de conversión, inmigración e integración en la sociedad israelí. La próxima. Y la pregunta que les traía era precisamente cómo la mediación del judaísmo contemporáneo contribuye a la identificación, a la integración y reconocimiento de estas comunidades. Y específicamente ponía la imagen de la comunidad de Venta Prieta, de dos mujeres de la comunidad de Venta Prieta en los años 40, porque esta comunidad no fue reconocida como judía y ellas, precisamente aduciendo la identidad o la herencia por la tradición oral del judaísmo, no hicieron procesos de conversión, y de ahí parte del conflicto con las comunidades locales. Por otra parte, decir también de que las comunidades judías locales en los años 20, en los años 30, históricamente, en principio reconocieron como a estas comunidades, pero un reconocimiento formal desde el punto de vista de la historia, pero no su integración o colaboración como judíos. La próxima. En este sentido, las cuestiones de la investigación desde la perspectiva de la historia plantean las preguntas sobre la existencia y la definición, en definitiva, de un judaísmo popular, y de ahí las preguntas sobre el origen de estas comunidades, sus patrones de identificación, la adecuación del análisis sobre el origen de estas comunidades y la consistencia de un proceso comparativo de un país, de un contexto a otro. La siguiente. Aquí yo les he traído desde la historia de las comunidades emergentes latinas, el proceso de etnogénesis, una tabla que muestra una tipología de formación de comunidades emergentes históricamente a partir de un proceso de una periodización. En primer lugar está la primera comunidad emergente a partir de los Jovelín, que eran judíos que solamente cristianos que solamente creían en el Génesis y que eran considerados judíos, aunque en realidad no lo eran, pero si eran por la comunidad local considerados judíos en España, fueron expulsados, se radicaron en Campeche, y de ahí Francisco Rivas, que fue un intelectual, fundador de un periódico, El Sábado Secreto, él después de Campeche emigra a México, funda este periódico, y él es el que invita entonces a judíos a crear una comunidad en 1889. Quiere decir de que una primera tipología históricamente atañería entonces a estos no judíos Jovelín, que incorporan a judíos ahí en el Distrito Federal para formar una comunidad judía que llegó hasta 1904. El segundo modelo entonces sería el de las comunidades cristianas, una parte de las cuales de la población y reivindica una herencia judía, aunque no está demostrada, y que o no, en el caso de, por ejemplo, en el caso de San Nicandro, que son católicos, o fue una comunidad católica de Italia, que se convierte al judaísmo, o sea, serían los no judíos, o en la variante protestante o en la variante católica, que hacen hacen su apego, adopción al judaísmo con la conversión o sin ella, pero desde el punto de vista de la identificación del marcador del no judío. En tercer lugar estaría el caso de, aparece ahí
un momentico, discúlpame aquí, del cristiano nuevo, el caso de la comunidad chueta en España, que sería entonces el caso de una comunidad que la comunidad, la localidad los reconocería a ellos como antecedentes judíos, aunque no necesariamente ellos profesaran el judaísmo, o sea, son cristianos nuevos, pero de alguna manera tuvieron históricamente esa confrontación a partir de su identidad, de sus antecedentes históricos judíos. Un cuarto caso sería el de del concepto del criptojudío de Belmonte, porque en este caso el criptojudío de Belmonte sería el caso de una comunidad que mantuvo en silencio su judaísmo y no como el del cristiano nuevo, que era reconocido, o sea, en el sentido de su cristianismo. Sería la cuarta tipología, y en quinto caso de comunidad emergente sería el de los propios judíos asimilados, pero con derecho a la ley de retorno. Y en este caso, por ejemplo, están los judíos del Amazonas que retornaron al judaísmo. Así que desde este modelo de comunidades que fueron las pioneras en tanto los países latinos de España y como en los países de España, en los países de Europa como de América Latina, sobre esa tipología uno puede poner en la historia a partir después de la década de los 80. Ustedes pueden ver ahí en el caso de otras comunidades que nacen en Brasil, en Paraíba o en Cajamarca, de acuerdo a los modelos que ustedes pueden ver ahí. Por ejemplo, en el caso de Brasil, el modelo mixto sería que esos venían un sin, al principio llamados marranos, acudieron a la ayuda de judíos para iniciar procesos de integración en el pueblo judío y tener una convivencia con la comunidad. Asimismo, entonces Cajamarca se mantendría con el modelo de no judíos, y en el caso de Río Grande, en Brasil, con casos ya de comunidades o de grupos que sí fueron básicamente con el elemento étnico, y a partir de la década, sobre todo de los finales de los 80, de los 90 en adelante, entonces ya surgen otros términos como son el Beneanuncin, el hispano-portugués, para identificarse. Igualmente, en la quinta categoría que podemos ver, que son en la quinta categoría de los judíos por la ley de retorno, estaría el caso de Santiago de Cuba, de la comunidad de Santiago de Cuba, que se volvió a crear en los años 90, o en Brasil, que también en Paraná se crea otra comunidad por motivos distintos, sea por fenómenos de asimilación, sea por fenómenos de miedo, por fenómenos de antisemitismo, o sea por cualquier otro fenómeno. Estos judíos por la ley de retorno crean nuevas comunidades e incorporan a otras poblaciones. Así que de alguna manera, posteriormente, si uno viendo históricamente, estarían los casos de otras comunidades que ya posteriormente, básicamente en la década a partir de los años 2000, aparecen en Colombia, en Florida, en Centroamérica y el sudeste de Estados Unidos. La próxima. Sí. Ahora, como ustedes ven a la izquierda, esa tipología que fue la que hemos visto para decir las diferentes categorías de grupos que se identifican con el judaísmo, para tratar de establecer en la cronología del tiempo cómo fueron transitando estos grupos para llegar a constituirse como una comunidad emergente históricamente, a partir inclusive ya de los ejemplos que he dado. Podemos ver que aquí en la derecha ustedes pueden ver en los círculos, el número 2 corresponde a las comunidades emergentes, el número 5 a lo que son comunidades protestantes o católicas. El número 3 serían la herencia judía, o sea, los que reconocen una herencia étnica solamente y no están relacionados con las creencias cristianas. Así que de alguna manera podemos hacer en paralelo que históricamente fueron precisamente aquellos
que tuvieron una herencia judía, los primeros que crearon comunidades emergentes y que a lo largo del transcurso del siglo XX se fueron dando derivaciones de las diferentes comunidades, como los israelitas, hacia comunidades judías, o en este caso de los protestantes hacia comunidades emergentes, o hacia lo que ustedes conocen en la actualidad, que es el judaísmo mesiánico, que se nutre también de la propia radicalización religiosa de comunidades cristianas o de comunidades israelitas, y al igual en ese proceso llegan también a constituirse algunos grupos que se desgajan en comunidades judías emergentes. Podemos pasar a la próxima slide, donde nosotros se exponen básicamente las diferentes trayectorias para que ustedes puedan ver, tener solamente una noción, ¿no? Porque esto en definitiva se pueda ver bien cómo se va dando el proceso de transformación o de expansión de las diferentes identificaciones con el judaísmo, que de hecho llegan a ser indicadores variables para la formación de comunidades judías con las diferentes categorías. La próxima. Uno de los fenómenos que se dan de la integración de las comunidades, de las inmigraciones de los judíos emergentes en Israel, es el surgimiento del liderazgo y el retorno migratorio físico a los lugares de origen, en la búsqueda de un pasado, de un pasado que puede ser de una relación con el judaísmo relacionada o con el periodo moderno de la historia, o con el periodo contemporáneo, o con la propia realidad de base del grupo. Así que de alguna manera los grupos que ustedes están viendo a su derecha, como los Bene Anusim, los Bene Elohim, los Bene Moshe, todos ellos han desarrollado esta vuelta al pasado en diferentes modalidades, que podemos ver en la próxima diapositiva. En el caso del periodo moderno, que yo le denomino emergente, está el caso de las temáticas referidas a la genealogía, a la tradición oral y a la historia. Así que podemos ver a partir de la investigación, del estudio de campo, cómo estas nuevas identidades han retornado en la búsqueda de ese pasado a partir de diferentes fuentes, en este caso, que han sido las que le han permitido la recreación y la búsqueda de ese pasado, porque en algunos casos no existen, por ejemplo, en el caso de los Bene Moshe, que es la tradición oral, porque no existen otras fuentes. Con respecto en Cajamarca, en el archivo, es muy difícil el tema, por ejemplo, de la genealogía, o sea que si no hay genealogías, así que cada cual ha también encontrado. Y uno de los fenómenos más interesantes desde el punto de vista de la investigación es la profesionalización de muchos de estos actores, de estas personas que en la búsqueda del pasado se han convertido en verdaderos especialistas, y hoy actualmente no solamente han ayudado a otras personas de una manera particular personal, sino que también han establecido cursos para cómo encontrar, y organizaciones de cómo encontrar las raíces judías. La próxima. En el caso de los Bene Anusim, la otra forma de que es la realidad base del grupo, está el tema de la memoria colectiva y de la memoria individual, y ese es importante por el fenómeno del tema del retorno y el tema de la conversión. Como ustedes conocen, este tema de la falta de documentación o la falta de pruebas que puedan certificar un documento de retorno
hace que hay una división y diferentes corrientes que han surgido a partir de cómo enfrentar o de qué perspectiva la comunidad reconoce o el individuo reconoce esa relación con ese pasado. Entonces ahí vemos que en esa memoria colectiva, en el primer Congreso Nacional de Bené-Anuncin, que se realizó en 2010 en Brasil, se dieron entonces las diferentes perspectivas, como están la religiosa, la política y legal, respecto a si aceptar o no la conversión o la oposición a ella o buscar el derecho histórico a la ley de la ciudadanía israelí. Eso por parte de la discusión de una memoria colectiva, mientras que por parte de la memoria individual es muy interesante el hecho de que la propia reconstrucción que hacen estos individuos está relacionado con un pasado, pero no un pasado judío que ellos en realidad están buscando a partir de documentaciones, sino de la propia identidad de las que ellos proceden. Entonces, en este caso, Jacos Oliveira, un brasileño que fue un creador de una de las principales organizaciones en Brasil del retorno y de la identidad hispano-portuguesa, entonces él, en su plano íntimo, él se viste como porque él procede del Mato Grosso, él viene también con antecedentes guaraníes, entonces toda esa memoria guaraní se la transmite a la hija, y en el idioma, con imágenes como las que ustedes pueden ver, y eso es muy interesante, porque también es lo que hacen los peruanos cuando están en Tapuaj, y lo que hacen es sembrar, o los mexicanos, entonces siembran los productos, no siembran el olivo, siembran la caña, el maíz morado. De alguna manera son nuevos productos que se incorporan a la historia judía a partir de los productos americanos, de la historia propia de ellos que vienen con su cultura. La próxima. Y por último, desde el punto de vista de los liderazgos judíos nuevos de Israel, aquí les presenté el caso de México, las perspectivas educativas del judaísmo contemporáneo, que se da a través de estos liderazgos que entonces retornan a crear comunidades o de reales o virtuales y con diferentes variantes de judaísmo, la variante ortodoxa, reconstruccionista o reformista. Es muy interesante, yo puse la imagen de la madre de David Laor, Lara, porque, bueno, muchos de estos líderes también, las madres se convierten como unas matriarcas y son las que hacen toda el contacto, la conexión con los rabinos y agrupan a la comunidad. Así que de alguna manera también es un homenaje a ella. La próxima. Antes yo ponía en el caso de Ruth en el viaje de vuelta, la dimensión, además de verla en el caso de países como Cuba, en la divulgación de la historia, o de Brasil, las pesquisas sobre criptojudaísmo, también el hecho del arte, o sea, la manifestación del arte en la pintura, en la literatura, expresión de esa identidad. Así que les traje a Gail Gutiérrez, que hizo Aliyah, y que ella reconstruye entonces a partir de esa instalación en Denver que hizo en 2009 toda la historia de esa memoria o de ese pasado perdido a partir de esa instalación con las bolsas, con la java, y que básicamente representa también un liderazgo en el caso de las mujeres latinas, chicanas, que desempeñaron y desempeñan un papel muy importante en todo el fenómeno de las comunidades emergentes en el sureste de los Estados Unidos. Por último, ya en la próxima slide, yo en el taller o en la investigación, el servicio para el Instituto de Políticas del Pueblo Judío, yo hice se construyó una recomendación. Entonces, ahora lo que les traigo aquí, que les comento, es una propuesta de estudio sobre comunidades emergentes que se necesita realizar, porque yo creo que efectivamente las comunidades emergentes y estas identidades tienen problemas desde el punto de vista de que traen otra historia, y la propia realidad de las comunidades de judaísmo contemporáneo, las comunidades locales y en Israel, hay un problema por la falta de conocimiento. Así que en ese sentido, además de la investigación, yo creo que la sensibilización con ustedes, esta posibilidad de que nosotros tengamos de hablar y de escuchar
seguidamente testimonios como los de Judith, como los de Malca, pueden servir mucho para nuestra mirada, para nuestro viaje que tiene que ser interior y poder entender el propio proceso de transformaciones en el judaísmo. Muchas gracias. Eduardo, muchísimas gracias. Bueno, a mí me han surgido millones de preguntas, pero antes de que yo pregunte, Alisa, si hay algún comentario o alguna pregunta, aparte de los agradecimientos que estamos viendo en pantalla, Eduardo, de los aplausos, es el momento, quien quiera preguntar, pedir aclaraciones, etcétera, es ahora. Alisa, Bacallá. En el chat no tengo nada y a mí también, por supuesto, me surgieron algunas preguntas, pero vamos a esperar a ver si alguien quiere abrir su micrófono y hacer alguna pregunta. Tenemos unos minutos antes de los testimonios, si alguien desea hacer alguna pregunta concreta, no comentarios, sino preguntas, es ahora el momento, ¿ok? Bien, yo lo que quisiera, Eduardo, es, antes de pasar a los testimonios, me he quedado pensando, ¿ok? Y es algo que supongo que lo vamos a retomar también al final de la actividad. Tú hablas de este tema con una naturalidad absoluta, como hace cualquier investigador cuando habla de su tema, pero para muchos de nosotros es tal vez la primera vez que escuchamos con tanto detalle hablar de estas comunidades, y toda esta tipología que tú traes también yo creo que es un poco lo que asusta al público. Y discúlpame, tenemos confianza, entonces te hablo así, como se decía en mi barrio, a calzón quitado, porque esta sensación de que se mezcla de golpe la cosa mesiánica con la cosa evangelista, con la cosa como que causa, ¿sí? Este paso para atrás, ¿sí? O sea, más, no sé, digamos, da temor, ¿okay? Y no sé bien por dónde podemos pasar la línea, tal vez cuando escuchemos los testimonios nos quede más claro, de que hay una diferenciación clara. Nosotros estamos hablando de personas que hacen un proceso y retornan al judaísmo, si podríamos llamarlo así, normativo, rabínico, al mainstream, digamos, judaico, y que aún así siguen sufriendo del prejuicio, ¿no? Entonces, un poco para, no sé si puedes afinar un poquito la puntería con este comentario, Eduardo. Sí, por supuesto. Yo, en realidad, como historiador, a veces a uno le cuesta trabajo que no decir de dónde sale todo, o sea, de dónde viene el agua, si viene el río, el manantial. Yo creo que esto es importante, pero dicho esto, y por eso yo también traté de ser breve, porque los minutos y el tiempo eran muy importantes. Ahora quiero decirles algo. Por ejemplo, con el judaísmo mesiánico, estas comunidades, primero que podemos decir que la mayoría de las personas o de las comunidades que han pasado no han pasado por el judaísmo mesiánico, o si pasaron fue por un muy corto tiempo. En tercer lugar, decir de que por ejemplo, la gente que llegó al judaísmo y la que nosotros estamos viendo como estos grupos radicalizados son los menos, la mayoría es muy difícil, por eso es importante que quede claro, la gente que llega acá, vaya, es como decir, como poner un jotem, un cuño, que para atrás es casi imposible, porque en realidad, les digo, bueno, y ustedes pueden imaginar lo que significa eso desde todo punto de vista, de la historia familiar, de la familia, de lo que se deja atrás, de todo. O sea que en ese sentido la figura de Ruth, por eso es tan importante, para entender esto que es una cosa. Mire, yo lo primero que te quería decir, que al final no lo dije, pero no sé, uno se pone, y que quería decirlo a propósito de los días que hemos vivido ahora con esta situación de lo que, de acá en Israel.
una de las cosas que más me impresionó a mí durante mi investigación fue, porque yo he trabajado, por supuesto, mucho con las redes y con los comentarios, ver una vez un comentario en el sentido de apoyo de una persona, por ejemplo, de México, que decía, yo voy a morir por Israel, no me importa nada. O sea, no tenía nada, dice, no, yo voy y defiendo Israel, pero yo por aquí, por México, no hago, o sea, o sea, mucha gente que en su país no sería capaz de enrolarse ni nada. O sea, ¿con qué corazón? Entonces, son cosas que ahora yo recordé eso porque a mí puede, ejemplos como este y como los de, bueno, de los de Salvia o como la propia Yemima, estas jóvenes que viraron, que es con esto en su corazón, les puedo decir que efectivamente el judaísmo mesiánico no tiene nada que ver con este grupo, pero sí que es parte de otra realidad que se vive con respecto a las interpretaciones, pero no tiene nada que ver con las comunidades emergentes. Puedo hacer entonces una pregunta. Eduardo, es bastante, por lo que tú planteaste, no sé si realmente en lo normativo hay que entrar al proceso de conversión, ¿no es cierto?, por el tema del reconocimiento normativo y formal, ¿no? Porque ¿cómo se justifica, por ejemplo, una tradición oral? ¿Se entiende la pregunta? Sí, por supuesto que se entiende la pregunta. Por eso, de alguna manera yo decía que las personas se han convertido en especialistas, en profesionales, y las personas precisamente para justificar han buscado y han llevado, pero en otros casos no han podido, y entonces ahí entra la dolorosa opción individual de la persona que cree que no va a pasar por otra segunda prueba como esa porque sus antecedentes, porque su pasado. Entonces son historias muy dolorosas, pero efectivamente, es decir, no hay otra manera que no sea la conversión, inclusive de los propios, en el modelo número 5, que son los judíos de la ley de retorno. Muchos de ellos, como en Cuba, han pasado el proceso de conversión, porque la Aliyá es una cosa, pero desde el punto de vista necesitan hacer conversión. Gracias. Te le abre el micrófono, estás muteada. Perdón, decía que muchísimas gracias. Y si te parece, Eduardo, vamos a pasar a los testimonios que yo creo que van a completar el panorama, como para que podamos también después de los testimonios preguntar. Y vuelvo a decir que van a ser breves para que se queden con ganas de más. Y ya les vamos a poder invitar otro día. Se encuentran con nosotros Malca González Bayo y Judith Francis. Las dos van a dar su testimonio personal. Malca se encuentra en los alrededores de Barcelona. Desde allí nos va a hablar. Malca es psicóloga analista, miembro de la Asociación de Psicología Analítica, docente del Máster de Psicología Analítica, investigadora y participante en foros intelectuales y religiosos, y coescritora del libro Mujeres, un viaje en común, y autora del libro Los apellidos judeos españoles. Enseguida Malca nos va a contar un poco su historia, y se encuentra con nosotras Judith Francis, que se encuentra en Beersheba, y decía yo antes de entrar que es la más valiente de todas, porque ha vivido estos días de conflicto bélico en una de las ciudades que ha sido más vulnerable y más atacada. Así que Judith, de verdad, de todo corazón, muchísimas gracias por estar con nosotras compartiendo. Judith es originaria de Costa Rica, hizo aliyá a Beersheba en el 2018 con su esposo desde los Estados Unidos. Es administradora de empresas, y creo que uno de los datos más importantes para nuestro tema es que es la creadora y administradora del grupo de apoyo a la comunidad hispano-portuguesa parlante del Negev.
¿ok? Que es un fenómeno sumamente interesante que, si nos va a dar tiempo, nos va a comentar. Tanto Malka como Judith, obviamente, son amigas de la casa, amigas personales también, así que un gusto tenerlas con nosotros. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, yo voy a plantear 3 o 2 ejes y les voy a pedir a cada una que en breves minutos nos dé, digamos, su perspectiva. La primera pregunta tendría que ver con en qué momento de la historia personal cada una de vosotras toma conciencia de la pertenencia o del vínculo con el judaísmo. Si es que esto es algo que está presente desde siempre o si esto es algo que en algún momento, digamos, emerge, ya que estamos hablando de emerger, ¿sí? Esa sería una primera cosa que quisiera que cada una comente. Y la segunda, en la segunda vuelta, es si cada una pudiera de manera breve contarnos un poco su proceso personal de retorno, ¿ok? Entonces, si les parece, empezamos por la primera, que es esto de ¿cuándo me doy cuenta de que tengo algo que ver con esto? Judith, ¿te animas a empezar? Claro que sí, muchas gracias por darme la oportunidad, doña Ethel, de poder compartir con ustedes esta experiencia del retorno al judaísmo. En mi caso, ¿verdad? Fue gradual, fue a través de historias de mi abuela que supimos que descendíamos de familias judías y todo lo que pasó la familia para poder sobrevivir a toda la persecución y a todo lo que sintieron y surgieron la necesidad de hacer para mantener la familia, ¿verdad? La familia de mi abuela materna vino de Yaván, de Grecia, aproximadamente en los años 1823 llegó a Costa Rica. Fueron de las familias expulsadas de Grecia, que fueron expulsadas a la isla de Roas, y de ahí pasaron a Italia y de ahí a Costa Rica porque tenían familiares y amigos a Costa Rica, metiéndose a lugares montañosos, comprando fincas y queriendo ser agricultores sencillos y los más aislados posibles de la persecución del antisemitismo. Aún ahí les llegó con el tiempo, ¿verdad? La persecución y el temor de ser descubiertos y empezar a tener una vida oculta, digámoslo así, con cuidados y con mucha protección. Digamos que tal vez esto llevó mucho a la asimilación de nuestra familia al ocultar el judaísmo, pero siempre las raíces y la historia de nuestra familia, de las costumbres, las seguimos practicando y llevando como historias en familia que escuché desde niña. A través de esto, bueno, mi abuela murió, mi mamá murió también. Ellas fueron ejemplares y fueron los ejes, sobre todo mi abuela fue el eje principal para que yo escuchara y sintiera de ella las vivencias, y siempre tuve la presencia del judaísmo en mi familia. Pero sí debo decir que aproximadamente hace 12 años hubo un resurgimiento, una necesidad urgente en mí de retomar el judaísmo, de aprender, de buscar de mis raíces, más lo que yo aprendí en mi familia fue muy poco, fue lo básico, pero necesitaba ser parte, quería ser aliyá, quería aprender más de judaísmo, quería saber más de nuestra historia, y muchas preguntas, interrogantes que me llevaron a buscar, a indagar, a ver cómo poder yo insertarme a la comunidad pueblo y para ser posteriormente aliyá. Bien, gracias Judith. Después vamos a seguramente volver. Malka, ¿te animas tú a contarnos un poquito de cuándo descubres o tomas conciencia de que eres judía? Malka. ¿La hemos perdido a Malka? Perdón, no, que tenía el micrófono cerrado. Malka, adelante. Espero que se me oiga bien. Bueno, digo que para mí es una paradoja, pero me doy cuenta de la paradoja ahora a toro pasado. Porque, a ver, yo nací en Santiago de Compostela, es decir, ciudad católica donde las haya, y tuve una educación religiosa católica, aunque la familia de mi padre era una familia agnóstica, pero en el tiempo aquí del franquismo y de la dictadura, dado que era una familia de izquierda, decidió que, bueno, que tuviera una educación
de colegio católico, un poco más que dijo que la religión ya después en casa ya veríamos qué hacíamos, ¿no? Con eso tuve, bueno, pues una aproximación al cristianismo desde pequeña, si bien en la familia de mi padre, mi abuela no le gustaba celebrar la Navidad al uso. Eso a mí me causaba bastante problema porque, claro, para mí yo veía fuera que la Navidad, los árboles, los belenes, y allí ella no, aunque la familia se reunía. Yo lo recibí a través de la familia paterna como un recuerdo, diríamos, cómplice. Cómplice quiere decir, bueno, nosotros venimos de ahí, pero sin aportar nada, porque no tenían nada. Estoy hablando de una familia de izquierda, agnóstica, vamos a decir agnóstica, y que eso sí, todo lo que tenía que ver con Israel, a mí me lo transmitieron muy desde pequeña. De hecho, la Guerra de los 6 días en casa fue como una especie de acontecimiento, toda la familia pegada al televisor, mi abuela la primera, en primera fila, y diciendo que, bueno, que a ver, que le dejasen escuchar porque tenía que seguir, qué pasaba con esa guerra. Yo veía esta escena y ella decía que había que defender a los suyos, o sea, que había que... Y me acuerdo perfectamente, tenía unos 14 años y, por supuesto, el lado de Israel estaba muy claro y yo era algo como muy, ¿cómo diríamos? Como, por eso digo, paradójicamente normal, muy normal, como una identificación que estaba tácita, que era cómplice. Y después, por parte de mi madre, si bien la familia era de origen católico, pero esta familia hacía unas cosas un tanto extrañas. Primero, todo lo que eran las imágenes y demás, siempre me decían, nena, tú ni se te ocurre aproximarte a ninguna imagen, una familia de Aragón, ni beses, ni te acerques a las imágenes porque eso es una idolatría horrible. Bueno, bien, pero de acuerdo. Y por otro lado, los hombres de la familia tenían una tradición extraña que nadie sabía qué quería decir, que era pasada la Semana Santa, aproximadamente mi abuelo, y como mi abuelo, pues sus hermanos, y como mi abuelo, sus hermanos, sus padres, y como sus padres los otros, pues no se afeitaban, hacían una especie, inclusive llegaban a hacer como una especie de ayunos raros, que no sé qué tenían que ver, pero bueno, mi abuelo dejaba de fumar, así se tiraba pues hasta el mes de mayo, vamos a decir más o menos 40, 50 días aproximadamente. Yo preguntaba, ¿por qué hacen esto? Tanto mi abuela como las mujeres decían, pues que no se sabía, que eso venía de muy detrás y que debía ser una especie de promesa de los hombres de la familia por algo. Tanto es así que hay personas de la familia que pensaban que celebraban el Ramadán, porque a lo mejor resulta que debían ser árabes. Bueno, estas son como unas herencias así que yo tenía, que desde muy jovencita, para mí el hecho de reconocerme judía me parecía la cosa más, como diríamos, lo más normal del mundo. Eso me llevó que en mi colegio siempre hacía preguntas un poco extrañas, porque yo, bueno, todos los grupos de evangelio y demás, yo decía, pues no sé, qué significaba, si el cristianismo de Jesús era o no universal. Yo no lo veía tan universal y lo discutía. Si he venido solo a las ovejas descarriadas del reino de Israel, no me parecía tan universal. Entonces yo preguntaba y era una niña un poco pesada, pero siempre me reconocí en esa identificación. O sea, yo de ahí recibía como unas imágenes que me resonaban en algo interno y entonces yo siempre supe, no sé cómo explicarlo, es muy difícil de explicar, que yo en algún momento estaría con mi familia judía, con gente judía. La palabra Talmud o la palabra Mishnah o Cábala o tal, a mí me resonaban de una manera en el alma que era tremendo. O sea, era una cosa como un misterio y una potencia que yo siempre dije, yo quiero eso. Tanto es así que mi primer novio y posterior marido, del cual me divorcié, era muy jovencita, era descendiente de judeo-españoles,
de apellido Saporta, y un día me contó su familia una historia tremenda, y es que bueno, no voy a extenderme en el relato porque esto está escrito en el libro, pero fue un poco la impresión que tuve cuando me contaron que su familia habían quemado, tenían libros talmúdicos, bueno, descubrí que eran talmúdicos, que los tenían en una especie de pared, que habían sido heredados de generación en generación, y que un buen día la abuela de mi entonces marido se enteró, eran muy católicos, ellos muy católicos, se enteraron de que esa obra que tenían, esos libros, estaban en el índice de la iglesia. Y entonces se sintieron espantados, sintieron que estaban en pecado y decidieron quemarlos. Los quemaron. Esta familia tenía una neurosis muy grave. Con mi exmarido entonces, bueno, no pudo seguir el matrimonio porque realmente era un hombre pues con muchos problemas psicológicos y su familia también, pero ese día yo lo que me di cuenta, yo tenía solo 20 años, que ellos se habían quemado a sí mismos, que esa inquisición que habíamos pasado en este país, por la cual unas familias decidieron, bueno, por ejemplo la mía, ¿no? Pues bueno, vale, no somos, esto se olvida, se quedaron unos rituales en un lado de la familia, la otra familia pues fueron agnósticos y demás, y se quedaron con esa parte pues como de identificación con el pueblo judío, con Israel y nada más. Pero esta familia era un caso todavía más doloroso, porque esta familia hicieron un tabú de sí mismos y de su identidad, y ahí es donde yo conecté con un dolor muy grande, ¿no?, que existía y que, bueno, que yo quería en algún momento conocer más allá, ¿no? Por lo tanto, mi judeidad, desde ese momento yo le dije a José Luis, irnos a Israel ya, tenía 18 años, él no quiso ir, y bueno, quedó ahí, nos reconocíamos como descendientes de judíos, los dos, eso sí. Por lo tanto, por eso digo, siempre estuvo ahí, siempre lo tuve ahí. Y tuve la suerte que después, a los años, ya cuando conocí a Ethel y a Yerachmiel, a través de Shabei, yo ya había hecho mi proceso reformista y ya eso me ayudó a, bueno, ya no sigo más. Este fue un poco el punto de partida. No sé si es un poco lío, pero bueno, más o menos. Muchísimas gracias, Malca. Enseguida vamos a ver si hay preguntas del público, pero vamos con la segunda parte, que creo que es importante para tener así el encuadre completo antes de las preguntas, y es cómo es ese proceso de retorno desde lo personal y desde lo formal, porque tiene que ver con esta pregunta que hizo antes Alisa, ¿no? O sea, mucha de la problemática, digamos, de este tema es que el retorno personal no alcanza hasta que no hay un reconocimiento formal de algún tipo. O por lo menos así lo vemos desde afuera. Esa es la pregunta que yo les hago a ustedes. ¿Alcanza? ¿No alcanza? ¿Es importante? ¿No es importante la formalización del proceso? ¿Y cómo lo vivieron, ¿no? Porque nosotros sabemos que hay procesos de formalización que son vividos de manera muy traumática, y sabemos que hay otros que son vividos de manera muy festiva, muy de celebrar, ¿sí?, el encuentro con el judaísmo. Entonces, si pueden un poco explicarnos esto, creo que estaría muy bien. Judith, ¿te animas? Claro, gracias. Es cierto, hubo un momento donde en mi caso personal yo empecé a rogar al cielo, a gemir en silencio, por querer hacer las cosas bien de acuerdo a la voluntad de Hashem. Y eso fue un punto crítico específico en mi vida para hacer el retorno a la ruta de mis raíces ancestrales, digámoslo así. Yo empecé primero con Shabbat. En ese momento trabajaba en una entidad bancaria, en un banco, y tenía que trabajar en Shabbat, por lo que renuncié al banco después de tener una larga carrera administrativa laboral muy bien remunerada. Decidí renunciar a ese trabajo por empezar a guardar Shabbat, cambiar mi estilo de vida por completo, hacer trabajos esporádicos, diferentes estilos de vida. Ya cambió por completo todo mi panorama, mis amigos, mi ropa, mi forma de vestir, mi forma de hablar, mi tiempo libre, la necesidad de aprender y de practicar
y de buscar fuentes fiables para empezar a desaprender y aprender. Fue muy difícil, pero fue muy bonito porque eso me ayudó a tener fe, emuná, a confiar en Hashem, porque gota a gota empecé a ver la providencia de Hashem, de cómo él respondía, de cómo él, cuando uno desea algo y empieza a caminar por aquello, él lo respalda y lo va guiando. A través de todo esto, empecé a aprender a celebrar fiestas judías. Por ejemplo, yo le decía a mi esposo que una de las cosas que siempre me extrañó mucho es que mi abuela nunca me habló de Hanukkah. Una de las cosas que yo nunca supe fue la fiesta de Hanukkah. ¿Por qué no la practicamos? ¿Por qué no lo sabíamos en la familia? No sé, dice mi esposo, posiblemente porque tu familia de tu madre venía de Grecia, entonces ahí no lo celebraban porque podía ser un conflicto, no sabemos qué pasó, pero nunca la conocí hasta que llegué a Estados Unidos. Cosas interesantes que con el paso y con el caminar fui aprendiendo y me gustaba cada vez más aprender. Me acuerdo que el punto crucial empezó para una parashat Leleja. Y bueno, esto fue algo muy difícil, porque dejar tu familia que no tiene interés en nada del judaísmo, ni en practicarlo, ni que tú lo practiques, prácticamente si tú empezabas a hacer algo contrario, eras rechazado con tus amigos y tu familia y era muy doloroso. Tener hijos grandes, adultos, tener una nieta y tener que dejar toda mi familia para empezar a ser obediente a buscar una ruta. ¿Por qué? Porque en la comunidad en Costa Rica no nos aceptaban. La comunidad en Costa Rica a partir de 1917 se formó con familias polacas askenazi y las comunidades que habían, o las familias que habían llegado antes de Costa Rica no fueron aceptadas por esta comunidad. Era una comunidad cerrada. Yo busqué hablar con Gerson Milevsky, que era el rabino en ese momento, y me dijo, mira, aquí no hay posibilidad de que te incluyas en la comunidad para poder hacer un trámite posterior al Aliyá. Tu familia no ha sido miembro de la comunidad askenazi, son completamente aparte, es una comunidad cerrada, familiar, por lo que tuve que viajar a Estados Unidos por consejo de él, por consejo del rabino Brenner, que en ese momento yo lo contacté y él me guió y me ayudó. Y mi padre también me dio un consejo de ir a Estados Unidos. Y yo dije, bueno, esta es la forma de empezar a buscar una comunidad y de mi proceso. Leja. Así me fui para Estados Unidos, dejando mi familia, mis hijos, mis amigos, mi trabajo, mi nieta, sola, en algo que yo pude entender la obediencia y lo difícil que puede ser para una persona emprender ese camino de retorno a las raíces del judaísmo. Y bueno, ahí tuve la guía del rabino Brenner, que me orientó hacia una comunidad y hacia rabinos que me podían ayudar. Y fue de gran ayuda su aporte, ¿verdad? O su guía. El rabino también, Elazar Teis, de Elizabeth, también me ayudó bastante. Una de las comunidades que me recibió en Summit, New Jersey, fue el rabino, que no me acuerdo ahorita cómo se llama, Avi Friesman, de la congregación Or Shalom en Summit. Él me recibió en su comunidad y personas me empezaron a enseñar cómo hacer los rezos, cómo empezar a caminar en el mundo del judaísmo, del retorno de Teshuvá, pero sabía que necesitaba documentos, necesitaba los papeles adecuados para hacer aliyá. Entonces no es solamente un asunto espiritual, sino que va de la mano con trámites burocráticos que se necesitan, tanto de la carta de la sinagoga, ser miembro, tanto de las cartas de las personas que te acrediten como judía. Y bueno, este proceso me duró a mí 2 años en Estados Unidos para poder hacer el trámite de aliyá a través de Nefesh y Benefish. Ahí bendito a Hashem que conocí a mi esposo, el doctor Francis, que ha sido, bueno, mi Boaz para mí, ¿verdad? Porque fue la persona que me respaldó y me ha ayudado después de eso increíblemente y que casi que lo que he aprendido de él ha sido, bueno, algo maravilloso, su experiencia. Él es un judío que nació y era un hombre observante que con mucho amor entendió de que tal vez no es culpa nuestra de que nuestras familias se hayan asimilado, que hayan dejado de practicar el judaísmo, tal vez circunstancias. Mi abuela, por ejemplo, si no había fuego en Shabbat, podía llegar la policía a llevarse el papá de las casas y nunca más aparecía, porque la casa que no salía humo en Shabbat era porque era judía, porque no cocinaban en Shabbat. Por ejemplo, para ellos poder estudiar en las escuelas, tenían que presentar un acta de bautismo, y para un acta de bautismo había que hacer un matrimonio católico, porque si no, no podían estudiar, y ellos querían que sus hijos estudiaran, ellos querían que sus hijos dejaran de ser agricultores y que pudieran enfrentarse al nuevo mundo. Y
sufrieron mucha persecución, antisemitismo, inclusive ante la llegada de las comunidades ascanas y polacas en Costa Rica, por lo que hasta en ese momento hay una posibilidad de que haya una comunidad emergente sefardita, un rabino sefardita. Hasta en ese momento en Costa Rica está tratando de organizar a toda esa simiente de sefarditas que se asimilaron, que se alejaron, que no tuvieron oportunidad y que de Costa Rica no pueden hacer el hijab porque no tienen la carta de respaldo de la sinagoga, de la comunidad. Tendrían que ir como yo a Estados Unidos o a otro país para poder hacer el hijab. Por eso vemos tan poca hijab en mi país, porque es un problema muy grande lo que pasa en los costarricenses, pero yo creo fielmente en la promesa de Obadia a 1:20, donde dice que todos los cautivos, todos los descendientes de Sefarat retornarán al Negev y lo poseerán. Es una promesa. Yo estoy aquí y por eso estoy tratando de colaborar con otros para recibirlos y ayudarlos con mi experiencia. Muchísimas gracias, Judith. Les puedo garantizar que eso de que tratando de ayudar a otros es verdad. Así que, bueno, tengo muchas preguntas, me imagino que los demás también. Vamos a escuchar a Malka y después vamos a abrir un poco a algunas preguntas y reflexiones. ¿Ok? Malka, por favor, ¿cómo fue tu retorno? Bueno, escuchando a Judith, me ha dejado totalmente impresionada, de verdad, muchísimo, porque yo tengo que decir que, a ver, yo no siento, o intenté quizás hacérmelo fácil, y cuando tomé la decisión de ese retorno, o sea, de que un buen día dije, a ver, ¿yo qué hago? Me siento judía, yo se lo decía a todo el mundo, yo es que con quien me identifico es con el judaísmo, yo es que vengo de ahí, hasta que, claro, llegó un momento que aquello ya no se aguantaba por más tiempo de la necesidad de estar con personas judías. Y más también con el trabajo que yo hago, también mi propio análisis, hay que decir que esto surgió en mi tiempo de mis sueños, mi inconsciente pesadísimo, y venga y dale, y me traía, claro, normal, decir, pero tú qué haces, dónde estás, para dónde miras, ¿no? Hasta que decidí irme directamente, me lo puse fácil. ¿Qué quiere decir fácil? En Barcelona existía la comunidad reformista, a hablar todo, o sea, yo me fui directamente a la reformista, en donde la verdad que, aunque toda la comunidad era prácticamente toda argentina, todos así, pero me recibieron, la verdad, estupendamente, o sea, no tuve, no puedo decir que fuera traumático, conté mi historia, conté mi tal, me dijeron bienvenida, estupendo, pues aquí estás. Estaba entonces el rabino Rubén Stensin, que también él te conoce bien, y allí me instalé, empecé a estudiar, y me sentí en casa, no sentí ni ninguna extrañeza personal. Mis hijos empezaron a participar de las actividades, pero claro, ahí me di cuenta que yo había esperado mucho tiempo, que yo me sentía muy judía, muy bien, muy libremente, pero que claro, que yo tenía 2 hijos, este era el tema, ¿no? Entonces, yo ya pasé, o sea, pasé toda la conversión reformista, con mis hijos fueron afectados, mi hijo pasó el Brit, y entonces la cosa continué. Ahí me fui a Israel, fue mi primera, en 14 de Nisan, por cierto, era. Yo tomé el vuelo, y era la segunda intifada, me parece que era entonces, y yo tomé el vuelo, no sabía ni qué fecha era 14 de Nisan, y yo aparezco en Jerusalén. Aquello fue para mí fuertísimo, parecía que era yo la única turista que estaba allá, y fue una experiencia, bueno, tremenda, ¿no? Tremenda. Pero de una manera vivida como, bueno, no podía no estar en otro lado. Lo que me chocaba es por qué había tardado tanto, ¿no? Es algo que todavía casi elaboro y casi lo hago con mis hijos también. Bueno, yo soy una persona estudiosa y quería estudiar más y quería más, y ya me empecé a ver entonces la política rabínica también interna. Claro, yo estaba muy contenta con el hecho de que podía hacer aliyá, por el reconocimiento que entonces todavía estaba en vías, pero de poder ir a Israel, que si quería vivir y demás, pero tenía que dar un paso más. Mi hijo iba al colegio judío, y ese momento sí que me llevó, por un lado, a querer
saber, o sea, saber más, y también o sea, como mi estar en el pueblo judío fuera en una totalidad que entonces me di cuenta que todavía no estaba. Tuve la suerte entonces de entrar en contacto con Shabei, de hacer uno de los primeros seminarios que se hicieron en Israel con el tema de los Bnei Anusim. Pude llevarme a mis padres y pude llevarme a mi hijo no venía, pudimos ir 3 generaciones de la familia a Israel, que es cuando conocí y tuve la suerte de conocer a mi familia en estos momentos israelíes, los cuales considero mi familia, que son Yerachmieli y Ethel, y que mi padre en paz descanse, mi madre en paz descanse, también tuvieron la suerte de conocer, y fue un viaje muy importante para todos. Y ya de ahí, ya el paso a hacer la conversión ortodoxa ya fue el siguiente paso que la hice con mi hijo. Mi hija ahí entró más en dudas, si se quedaba, si iba, si venía. Ella estaba en plena adolescencia, por lo tanto ella se supone que si quiere reactivar todo eso, pues a través del Bedín de Londres, de la Reforma, podría hacerlo. Y entonces, a ver, tengo que decir, también es verdad que al tener un hijo y un niño que hablaba hebreo, que en estos momentos además, por cierto, ha hecho aliyá hace ya años y vive en Jerusalén, ya está casado y demás, o sea, el hecho de que mi hijo también, yo creo que fue él también que me llevó de la mano, yo creo que me facilitó esa sensación, y también yo la verdad que no quise hacerme mucho problema ni con yo el que tuviera prejuicios, pues había gente que tenía prejuicios, pues los tendría. Yo la verdad que me coloqué de una manera que no puedo decir que los notase, ni que conmigo la gente fuera. Eso sí, todo el mundo te pregunta por los apellidos. Y lo de los apellidos, una vez yo investigué en el libro sobre los apellidos, es muy relativo, porque además es matrilineal el judaísmo, con lo cual los auténticos apellidos que puedas tener judíos tampoco los llevas. Entonces, para mí el linaje es un linaje espiritual. ¿Por qué? Yo sigo investigando en esto, es decir, ese linaje espiritual que está impreso en no se sabe en qué lado del alma, en qué lado del inconsciente, es lo que a mí me sigue tirando ese deseo, ¿no? De decir, ¿por qué esto está ahí? ¿Por qué con esta fuerza, no? Estas son preguntas que me he seguido haciendo, pero que creo que el tener esta ruta interior, ¿no? Es un linaje espiritual, y que además es un linaje espiritual que más a mí me habla del futuro que no del pasado. Que en el pasado tuve esa referencia, pues, cómplice con Israel, venimos de ahí, los otros que hacían todas esas prácticas. A mí llegó un momento que la verdad que no que me dejase de interesar, porque ellos me interesan, porque he tenido 2 familias maravillosas, como buenas personas, y es el mejor linaje que he podido tener, familias muy buenas. Pero quiero decir, yo como judía, a mí me interesa el futuro, me interesa mi linaje espiritual, porque creo que el judaísmo en ese sentido es eso, es una memoria del futuro, no es del pasado, pero sobre todo es del futuro, es una construcción de futuro. Y entonces me ubiqué ahí desde el principio, y la verdad que tengo que decir que no puedo decir ni que me encontrase con demasiados ni prejuicios en este sentido, digo, yo como experiencia, no digo que no los haya, digo que yo, quizás porque me lo he puesto fácil, no lo he captado tanto a nivel directo. Tengo amigos y amigas en todas las comunidades, en otros momentos de Barcelona, de todas, y bueno, y a caminar, no sé, a caminar, no tenemos otra, ¿no? No quería extenderme más para no ocupar más. Gracias, Malka. Como dije antes, yo creo que podríamos estar horas escuchando estos testimonios. Lo que sí quisiera antes de abrir un poco es, creo que la experiencia de... ¿Hay alguien que tiene micrófono abierto? Si pueden revisar. Yo. Creo que sería interesante este último comentario que hizo Malka acerca de los prejuicios, ¿no? Que es muy interesante, porque ella dice, yo no los viví. Sin embargo, creo que Judith nos puede contar una realidad un poco diferente, y creo que es importante
porque los prejuicios tienen que ver con muchas cosas, tienen que ver con un poco con lo que venimos hablando, tienen que ver también con la extracción social del background del cual viene la persona, tiene que ver con, en el caso de Israel, si eres parte de la alianza de los veteranos o si eres un nuevo inmigrante, etcétera, etcétera. Entonces, Judith, sí creo que sería interesante unos minutos que nos cuentes sobre esto, que nos cuentes sobre el grupo de hispanos en el Negev, brevemente, antes de que si alguien quiere preguntar algo lo haga. Por favor, Judith. Sí, gracias. Claro, cuando yo llego acá me doy cuenta que hace falta mucho apoyo, información para los hispanos. Somos de diferentes países, traemos diferentes idiosincrasias. La mayoría no trae un hebreo básico y eso es un problema grave acá. No es nada fácil el ulpan, aprender hebreo no es nada fácil, por lo que muchas personas tienen graves problemas de adaptación, digamos, a la cultura judía en este momento, a la cultura israelí, digámoslo así. Prejuicios sí lo viví en Costa Rica, lo sentí en Estados Unidos y lo siento aquí todavía. Hay una línea que define ascanazis, sefardís, conversos, balchuvas, gilonit, personas no religiosas, y personas hasta dentro del mismo pueblo antijudías o antirreligiosos. Y eso es un grave problema porque debemos de buscar la unión. El pueblo de Israel somos uno, somos un solo pueblo y no un montón de subgrupos, aunque es parte también, pero a veces esto afecta mucho para poder unirnos, apoyarnos, a entender de que todos tenemos diferentes personalidades, criterios, enseñanzas, vivencias, pero ser compasivo y misericordioso es algo de lo que tenemos mucho que practicar en tolerancia con muchas personas con diferentes pensamientos. Precisamente por eso fue que creamos el grupo, porque vimos que necesitábamos algo neutral para poder apoyar a las personas en diferentes cosas, tanto en el área de trámites de Israel, en el área de aprender hebreo, en Shalom Bay, mujeres que necesitaban en español alguna orientación por los diferentes cambios que se dieron aquí al venir a vivir aquí. Por ejemplo, tenemos un grupo nuevo, Balchuvas, tratando de apoyar a las personas que están haciendo este retorno, viviendo aquí y quieren aprender, pero no del todo con una identidad específica de una sinagoga o de un rabino, sino ir despacio aprendiendo sin tener esa etiqueta, ¿verdad? De un grupo específico. Tenemos también apoyo para conversos, personas también que están en este proceso de conversión, que están en el aire, otros más avanzados, otros no, pero tenemos ese apoyo, esa orientación en lo que podamos ayudar, aportar. Somos voluntarias, no pertenecemos a ninguna institución, lo hacemos de corazón, lo hacemos porque creemos que unidos podemos formar a un Israel cada día más fuerte, con más fortaleza. Y bueno, cada día se ha ido haciendo más grande los grupos, tenemos 24 grupos diferentes, dentro de ellos uno en Costa Rica, donde con todo este conflicto fue algo maravilloso porque se unieron, nos unimos todos. Yo le pedía al grupo de Teilín y al grupo de oración para la paz de Israel, por favor, necesito que nos unamos en oración ahora por Israel. Y ya se apartaron todas las diferencias de pensamientos y verdad, y todos nos unimos a orar por Am Israel, por la protección de los soldados, por Rafael Chelema, las personas, como todo, a pesar de algo tan malo que nos pasó, algo tan difícil, esto nos ayudó para fortalecernos y unirnos y ver de que juntos estamos mejor, unidos estamos mejor. Y el retorno a nuestra raíces y a nuestro pueblo. Y bueno, aquí estamos tratando de ayudar, podemos apoyar en lo que podemos desde el Negev. Muy bien, muchísimas gracias, Judith. Ahora sí, Alisa, si te parece, abrimos un poquito comentarios, preguntas tanto a Eduardo como a Malca como a Judith, ahora que más o menos tenemos el panorama un poco más claro. Jaya, por favor. Preséntate, sí, Jaya. Muchas gracias. Bueno, un gustazo estar aquí. Me conmueve muchísimo escuchar las historias. Y bueno, a Rabbanit Ethel, también un placer conocerla. La verdad que no había tenido el gusto antes, he escuchado mucho de usted. Y bueno, nos conecta que también tenemos el background de estar sirviendo en una organización que se llama Shabbat Israel, la Rabbanit en el pasado, yo hoy día.
Y bueno, me interesaba y quería aplaudir la actividad de Judith con las voluntarias, porque realmente yo lo vivo ahora en mi trabajo. Es muy necesario este acompañamiento. Yo brindo mis servicios para las personas en todo el aspecto burocrático, cuando están en el proceso, entrevistas, traducciones, pero esto va más allá, no es suficiente. Entonces, sí me gustaría mucho tener el contacto de ustedes y ver cómo podemos ayudar a las personas. Así que felicidades y gracias por compartir sus historias. Realmente es parte de ahora mi tarea también, elevar la conciencia de las comunidades judías y de las comunidades emergentes sobre el fenómeno. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti, Jaya. Después te pasamos los datos de contacto. Alisa, tuyo. No tengo preguntas, ¿no? Pero lo que sí me resultó sumamente interesante son justamente estas dos experiencias de procesos individuales, donde yo creo, como tú dijiste, Ethel, que hay una cuestión de prejuicio que va más allá de cualquier papel o cualquier trámite, ¿no es cierto?, donde todavía arrastramos, como decía Judy, este tema de Ashkenazim y Sefaradín, ¿no? Sorprendente, que también en su momento, hace unos años atrás, lo viví en México, ¿no? Es decir, dentro de comunidades absolutamente judías, ¿sí? Pero con una gran diferenciación entre Ashkenazim y Sefaradín. Ni que hablar, por supuesto, hace 40 y pico de años en Israel. Pero bueno, todavía sigue vigente y me parece que un poco con lo que dice Jaya, yo creo que hay que trabajar en el tema de educación para ir contra el prejuicio, ¿no? Y porque por un lado ustedes están trabajando mucho en el proceso del retorno, y por el otro lado me parece que hay que trabajar muchísimo en el tema educativo, ¿no? Es decir, de cómo hacemos efectivamente para poder modificar nuestra propia percepción, ¿no? De los que estamos fuera, para poder aceptar a aquellos que están en el camino del retorno. Y quería ver si se podía justamente, a lo mejor Eduardo o a lo mejor Ethel, hablar sobre el tema del retorno y el tema de la conversión, ¿no? Es decir, cómo es ese tema, justamente por lo que Malca comentaba respecto a, al reformismo, ¿no? Es decir, quienes estamos en la diáspora tenemos un problema respecto tanto del conservadorismo, de la línea conservadora, como de la línea reformista, para el reconocimiento de determinadas cuestiones que luego no se reconocen en Israel. Entonces, ver si se puede hablar un poco del retorno y un poco de la conversión. Bueno, el desafío es vuestro. ¿Hay una diferencia? ¿No hay una diferencia? ¿Cómo lo ven? A ver, un momento. Adelante. Con mi experiencia con la reforma, es curioso porque con ellos me reconocieron en el Betín el retorno. O sea, lo que pasa es que me pidieron disculpas en el sentido de que no me podían dar una actividad que se reconocía el retorno, pero sí fue como reconocido tácitamente en el... Yo después, en cambio, cuando ya camino hacia la conversión ortodoxa, la verdad que, ¿qué os voy a decir? Para mí fue también una oportunidad de conocer muchas cosas, de saber mucho, porque aunque sea retorno o no, porque eso a nivel emocional evidentemente me trajo a donde me trajo y estoy aquí y feliz de estarlo, evidentemente me faltaba todo el conocimiento, me faltaba toda la tradición, toda entera, de arriba abajo. Y entonces a mí que me pidieran estudiar las leyes y la halajá y esto y lo otro, la verdad no me molestó en absoluto, ni me hizo sentirme menos. Yo creo que, un poco como os comentaba el otro día también en el grupo
de estudio en mujeres, yo creo que los que hemos pasado por la conversión, me da igual, sea retornada o no, siempre tienes que reconvertirte a algo que es tu esencia, porque la esencia no la conocemos de nosotras mismas. Es decir, todo ser humano que quiere caminar hacia ese lugar que se llama el sí mismo, que es el self, es también un converso. Tiene que caminar hacia ahí, tiene que saber, nos tenemos que saber de nosotros mismos y no lo sabemos. Por tanto, sí, yo creo que tendríamos que positivizar posiblemente con las personas que se acercan, que no se sientan acomplejadas, que no se sientan mal, que habrá gente que tenga prejuicios. Claro, yo me quedé, Alisa, esto que comentas, muy sorprendida cuando ya me voy introduciendo en la vida judía, esa diferencia entre ashkenazí y sefardí. Para mí eran uno, como dice Judith. Yo creo que la ventaja que creo que tenemos una ventaja las personas que hemos pasado por aquí, y la ventaja es que llegas, vamos a decir, virgen, nueva, y es que no tengo diferencia. ¿Qué más me da? Mi hijo es muy ashkenazí, aunque en realidad originalmente es sefardí, pero son mujeres, y su rito es ashkenazí. Y yo también, me parece bien rezar de una manera, rezar de otra, conocer estas costumbres. Las comidas no, las comidas creo que es las sefardí son, me gustan más, pero es igual. Es una broma, ¿no? Pero realmente me sorprendió esta lucha, que es una lucha interna cultural, endogámica, que pasa en todas las tribus, que es tribal, en realidad es tribal. Entonces nosotros pues también tenemos tribus. ¿Qué vamos a hacerle? Pues tendremos que soportárnoslas, ¿no? Pero que los que pasamos por aquí, yo transmitiría ese mensaje de que no tengamos complejos, que no tengamos temores. Si hay gente que tiene esos prejuicios, pues bueno, pues ya se lo harán bien, ¿no? Yo creo que me coloco así ahí. Entonces creo que conversión o retorno es igual, porque todo retorno implica que tienes que conocer a dónde retornas. Tenemos que saber a dónde está el origen, dónde está el manantial. Tenemos que saber el camino. No es malo saber el camino. A mí no me desmerece eso. Bueno, esto es mi aportación. Muchísimas gracias, Malca. Judith, Eduardo, ¿algún comentario en relación a la pregunta? Espera, un segundo. Perdón. Quiero, para no olvidarme, acá Evita de Perú, que está en proceso de conversión, deja sus datos porque le gustaría estar en contacto con todos. Perfecto. Y Daniel también ha hecho su conversión con Shabei, ¿sí? Así que, y estudió en el Mahón Orá, así que se conoce con Jaya. Es bueno esto también de las conexiones por internet. Sí, adelante. Sí, Eduardo y Judith, me gustaría si tenéis algún comentario a la pregunta que hizo Alisa acerca del retorno y la conversión, como para ir cerrando, ¿sí? Sí, yo quería decir... Perdón, le damos a Judith y después cierras tú, Eduardo. Adelante, Judith. Gracias. Bueno, efectivamente hemos visto que los trámites burocráticos han estado cambiando y que a veces se aceptan, que a veces no, que no sabemos si estas sí las aceptan, que estas no. Hay personas que como yo, Balchubas, han buscado documentos y hemos buscado muchos documentos y aún así algunas comunidades o sinagogas lo pueden poner en duda, otros que han hecho procesos de conversión por elección y también los ponen en duda, aunque sean aprobados por la Rabanut o no sean aprobados por la Rabanut. Sabemos que el Ministerio del Interior aprueba y ya sean o no conversiones de Rabanut o alágicas, no sabemos cuál es el criterio que ellos toman en realidad, pero es muy diverso. Sabemos que hay interrogantes que todavía no entendemos porque a unos sí les piden unos documentos y a otros no, ¿verdad? Pero yo creo que es parte de un ticún. A veces yo he pensado que tal vez nuestras familias en el pasado trataron tanto de alejarse del judaísmo, de asimilarse, de vivir vidas completamente alejados del judaísmo, que ahora el retorno a casa viene de la vuelta hacia atrás, un poco compleja, y bueno, al final es como un ticún de nuestra familia, de nuestra herencia. Como decía ella, lo importante es lo que le estamos transmitiendo a nuestros nietos. Por ejemplo, mi nieta
ella le encanta absorber todo lo que yo le enseño. Ella está en el grupo de Costa Rica, ella estudia los videos que yo mando, ella le dice a mi esposo y nos dice, con 12 años ella está completamente activa, aprendiendo y absorbiendo, y le encanta Israel, y ella dice que ella desea estar aquí, añora venirse para acá lo antes posible. Entonces, eso es algo que nosotros podemos despertar en nuestros hijos, en nuestros nietos, en nuestras futuras generaciones. Lo importante es la herencia que nosotros estamos dejando, el ejemplo que estamos dando a nuestros descendientes. Es cierto, lo de atrás ya pasó y que nos queda solo como experiencia y como enseñanza, pero lo importante es lo que somos de aquí en adelante y lo que podemos transmitir a nuestras generaciones. Y bueno, si hay trámites que resolver, cosas que hacer, tenemos que hacerlo porque es burocracia y parte del ticún. Eso era lo que quería aportar. Muchísimas gracias, Judith. Eduardo, te damos para que cierres con una palabra y le pasamos el micrófono a Luciana, por favor. Una anécdota pequeña de 2 palabras y una recomendación de una. La anécdota es que el primer grupo de peruanos, cuando llegó a Los Moré, el rabino Lebanón le preguntó, la primera pregunta que le dijo era si quería ser askenazí o sefaradí. Y tuvo la misma respuesta que Malca, y entonces él se pensó toda la noche la respuesta, y al otro día le dijo que ni una cosa ni otra, se fue a buscar el sidú, el mazor que había antes de la separación de Askenazí y Sefaradí. Entonces vivieron como 20 años con esa tradición que no era ni una cosa ni otra, hasta que al final la propia práctica les dijo al hijo ya que, bueno, son sefaradíes. La otra cosa, la recomendación es que el informe de la agencia judía, o sea, del Instituto de Política del Pueblo Judío, la primera cosa, la más importante, por lo menos que se puede hacer, es el eje de la educación. Así que yo creo que lo primero que va a echar a andar es muchas cosas sobre el tema de la educación, tanto aquí como en las comunidades, en la diáspora, que hace mucha falta para las comunidades emergentes. Muchísimas, pero muchísimas gracias a nuestros 3 invitados. Y para cerrar, le vamos a dar la palabra a Luciana, porque decidimos que este encuentro, aparte de escuchar experiencias y de aprender, también tenemos que celebrarlo. Y para eso vamos a hacerlo cantando. Luciana, ¿nos vas a presentar al grupo? Primero voy a presentar, bueno, mi nombre es Luciana y como pueden ver, yo hablo perfectamente español, aunque todo el resto de los que vamos a cantar son franceses, están aquí en París y en Bordeaux, y es interesante porque ahora que venían hablando de la integración y de los ashkenazí, los sefaradí, quiero contar muy brevemente que soy argentina, que viví 13 años en España, y ahora hace 2 años me encuentro en Francia, y soy claramente ashkenazí, y aquí me han adoptado mis amigos sefaradíes, y lo que vamos a hacer ahora es cantar piutim estilo sefaradí. Son poemas litúrgicos con melodías del mundo sefaradí de diferentes países del mundo que se vienen trasladando, y gracias a nuestro maestro Paitán, Ariel Danán, que nos enseña y nos va transmitiendo esto que decían, ¿no? La transmisión y la herencia, una herencia cultural que tenemos dentro del judaísmo. Y les voy a pedir que cierren los micrófonos, eso sí. Contarles también un poquito cómo surgió el proyecto. Venimos, como saben, bueno, un año de pandemia, y venimos hace un año juntándonos por Zoom para hacer Kabbalat Shabbat y para hacer Abdalá, porque obviamente no nos podíamos juntar en persona, estábamos en cuarentena, tampoco se puede ir a las sinagogas, así que Lior, Lisandra y Yerushalmi hicieron este proyecto de juntarnos por Zoom y hacemos Kabbalat Shabbat, donde cada uno va cantando los salmos según la melodía que conoce, de una forma muy espontánea, y en el camino surgió esta idea de aprender piutim, que se cantan especialmente en la fiesta de Shavuot y en Simchat Torah, con las dificultades técnicas que esto trae, ¿no? Porque entonces cantamos de a uno y vamos abriendo los micrófonos, así que van a ver que es un despliegue importante tecnológico. Esperemos que salga bien, y queremos agradecer obviamente a Mujer y Judaísmo por invitarnos. Por favor, cerramos micrófonos y adelante. Sandra va a compartir la pantalla, van a poder leer, para los que leen en hebreo, van a poder leer las letras. Ariel Danán.
Un segundo. Hello. Hi, Luciana. Hey. Hi, everyone. Y ahora va a comenzar. Can we turn off all the microphones? Yeah. Thank you very much. OK. Toute l'équipe Piyut, on peut allumer nos micros. And we are ready. Lior. Hola. ¿Yo sigo sin texto? Ah. Ok. Yismach Moshe. Yismach Moshe. Yismach Moshe. במתנת חלקו, במתנת חלקו, במתנת חלקו. ומה נתת לו, ומה נתת לו, כתר בראשו נתת לו, נתת לו, נתת לו. ומה נתת לו, ומה נתת לו, כתר בראשו נתת לו, נתת לו, נתת לו. ישמח משה. ישמח משה. ישמח משה במתנת חלקו, במתנת חלקו, במתנת חלקו. ומה הוריד בידו, ומה הוריד בידו, שני לוחות, הוריד בידו, הוריד בידו, הוריד בידו, ומה הוריד בידו, ומה הוריד בידו, שני לוחות, הוריד בידו, הוריד בידו, הוריד בידו. השורר שירה לכבוד התורה, השורר שירה לכבוד התורה, מפז יקר חזק אהובה, חזק אהובה רע, מפז יקר חזק אהובה, חזק אהובה רע. נאמן שמו בחר בעמו, נאמן שמו בחר בעמו, להיות לו לשמו, להיות לו לשמו, להיות לו לשמו, אומה נבחרה. השורר שירה לכבוד התורה, השורר שירה לכבוד התורה, מפז יקר חזק אהובה, חזק אהובה רע, מפז יקר חזק אהובה, חזק אהובה רע. נגלה בכבודו על סיני הודו, נגלה בכבודו על סיני הודו, קרא לעבדו לקבל תורה,
קרא לעבדו לקבל תורה. השורר שירה לכבוד התורה, השורר שירה לכבוד התורה, מפז יקר חזק אהובה, חזק אהובה, מפז יקר חזק אהובה, חזק אהובה. ישמח ישראל באהבת אל, ישמח ישראל באהבת אל, כי הוא מנחיל אל, כי הוא מנחיל אל, כי הוא מנחיל אל לומדי תורה. תורת אמת נתן לנו, ברוך אשר בחר בנו. תורת אמת נתן לנו, ברוך אשר בחר בנו. עיקריים מפנינים, נתניה נמנים, עיקריים מפנינים, נתניה נמנים, ירדה משנה מעונים, סוד מצאנו ירשנו. תורת אמת נתן לנו, ברוך אשר בחר בנו. תורת אמת נתן לנו, ברוך אשר בחר בנו. ובנעמו אמריה, סודותיה סתריה. ומנעמו אמריה, סודותיה סתריה. אשר רודף אחריה, גם שא וגם יסיס בנו. תורת אמת נתן לנו, ברוך אשר בחר בנו. תורת אמת נתן לנו, ברוך אשר בחר בנו. חזקו ימצאו אמתנו, שישו ירצו כעלינו. חזקו ימצאו אמתנו, שישו ירצו כעלינו. כובע שנה גאולתנו. כמצרים Sorry. Now, so this was the first medley speaking about different songs of Matan Torah and the value and the beauty of the Torah. And now it's about the people of Israel reminding God of how they received the Torah. Yedidia Shachachta, Sarah, à toi le micro. ידידי השכחת חנותך בבן שדי, ולמה מכרתני צמיתות למעבידי. ידידי השכחת. הלא אז בארץ לא זרוע רדפתיך, הלא אז בארץ לא זרוע רדפתיך. בשעיר וערפרן, בסיני וצנרני, ולמה מכרתני צמיתות למעבידי. ידידי השכחת. והיו לך דודי, והיה רצונך בי, והיו לך דודי, והיה רצונך בי, ואיך תחלוק עתה כבודי לוי עדי. ולמה מכרתני צמיתות
למעבידי, ידידי השכחת. Dejuya eleseira dufa adei quedar. Dejuya eleseira dufa adei quedar. Dejuna dejuriaban meuna beolmadai. Belama mecharetani temitut lemavidai yedidi ashachachta. היש בלתך גואל, ובלתי אסיר תקווה, תנעו זחליקי, לך אתנה דודי, ולמה מכרתני צמיתות למעבידי, ידידי השכחת. Woo! Bravo! Beautiful. So now for the last medley. Luciana, is it okay if I speak in English? Sí, yo traduzco. Vamos a hacer una última canción. Thank you. So it is a beauty of the Moroccan tradition. Es una belleza de la tradición marroquí. Thank you. Where this song is sung on the Shabbat Parashat Yitro about the giving of the Torah. Es de Parashá Yitro, está basada en la Parashá Yitro, en que nos dieron la Torah. The introduction to this, thank you. The introduction to this beauty is going to be sung by our very own teacher, Ariel Danan. Y la va a cantar nuestro maestro paitán, Ariel Danan. أنا عريان شخن معانيم أشير شيرا خدشا غانت زرائتانيم عدتو קדושה עבדו ממנו שנים המצרים עבודה קשה שמע את צעקתם וגם את נאקתם וקיבל את תפילתם, והוציא אותם מסבלותם, ידין מידם. יפה ותמה תורת תמימה, הנעימה, מי יוכל להעמיק בסודך, סוד אלוהים וחיים, יפה ותמה תורת תמימה, הנעימה, מי יוכל להעמיק בסודך, סוד אלוהים וחיים. אנא אדוני הידידי, אור זיו זהורך בוער תוך קרבי, אור זיו זהורך בוער תוך קרבי, תמיד ידרשו אותך רבים, חוקים ומצוות טובים, את כל ליבות מלהיבים נאהבים וגם נשגבים. ורפאתי שפצה סלעים והרים חנדדייך ירבו בכל עת תורת אמת מפיך נו
חיים מהם. סוד אלוהים החיים יפה ותמה תורת תמימה. הנעימה מי יוכל להעמיק בסודך. סוד אלוהים החיים יפה ותמה תורת תמימה. הנעימה מי יוכל להעמיק בסודך. סוד אלוהים החיים. אנא אדוני הידידי, מה טוב דודייך אחותי חלה. מה טוב דודייך אחותי חלה. נופת סופת דבש שפתייך. יללי. גן נעול דלתייך. יללי. ריח טוב בגדייך. דודייך יפי עינייך. חמה ולבנה. כולם עמדו מאורך. כי אורך ימים בימינך, אושר בשמאלך, ברוך בואך ביופייך בהדרך, אל חיי העולמים יפה ותמה תורת תמימה. הנעימה מי יוכל להעמיק בסודך. סוד אלוהים חיים יפה ותמה תורת תמימה. הנעימה מי יוכל להעמיק בסודך. סוד אלוהים That was a surprise for our two. Beautiful. Thank you. Thank you very much. Muchísimas gracias a todos. Y bueno, no hace falta más palabras. La alegría del encuentro de la Torá creo que es lo que más nos ha identificado hoy. Agradecerte, Luciana, por llamar a nuestros compañeros franceses. Esto ha sido un encuentro multinacional en todos los sentidos y bueno, las puertas de Mujer y Judaísmo están abiertas para cuando gustéis.